Bueno, muy buenos días, profesor. Buenos días, estimados y estimadas alumnas y alumnos. Hoy es el tercer y último día de clases del segundo curso, implementación de normas NIC SP CGR para municipalidades, impartido en modalidad online, en vivo, vía. Hoy se revisarán los módulos, formatos de estados financieros que deberán preparar y presentar los municipios, parte 1 y parte 2. Y además el profesor va a hacer un repaso, digamos, de algunas presentaciones que faltaron en la clase anterior. Las fechas programadas para la ejecución de este curso fueron el día viernes 15 de octubre, el lunes 18 de octubre y finalizando el día miércoles 20 de octubre. El horario de 9 a 17:15. Recordar que la asistencia la registro yo desde la conexión a la clase, una vez en la mañana y otra vez en la tarde. Si se conecta con otro nombre, solicito renombrarse en su conexión con nombre y apellido, o bien se anotan en el chat de la clase, ya que ahí va quedando registro. Las clases se graban diariamente y luego se suben a la plataforma. Todo el material de las clases se encuentra en la plataforma desde donde lo pueden descargar. Además, recordar que les envié a sus correos y a través del chat a través de WhatsApp del teléfono también, los grupos en que están cada uno de ustedes. Si a alguien no le ha llegado es porque otro correo me rebotó porque de repente viene mal la información. Así que me lo comentan en el chat del teléfono y se los hago llegar. Bueno, por tanto, este es el último día y esperamos que sea una jornada muy provechosa. Profesor. Perfecto, muchas gracias. Buenos días, alumnas y alumnos. Bueno, hoy día es la última jornada de este ciclo de capacitación. Espero que sea provechoso la clase de hoy día y vamos a terminar con algunas imágenes y con algunos conceptos que quedaron pendientes de la clase anterior del lunes pasado, ¿ya? Que tiene que ver con las nuevas cuentas pasivos, ingresos y gastos patrimoniales, ¿ya? Y en ella, ¿no es cierto?, acá se incorporan nuevas cuentas, por ejemplo, la cuenta venta de propiedades de inversión, que comprende los ingresos provenientes de la venta de propiedades de inversión. Y en ella, ¿no es cierto?, tenemos la venta de edificación de inversión, la venta de terreno de inversión, también la venta de activos biológicos, que comprende los ingresos provenientes de la venta de activos, ¿no es cierto?, pero que, ¿no es cierto?, son nuevas cuentas que se han ido incorporando, ¿no es cierto?, en el plan de cuentas, ¿ya? Respecto de la venta de las propiedades de inversión, ¿no es cierto?, teníamos claridad que tiene que ver con la edificación de inversión, venta de terreno, etc. Y los biológicos, por ejemplo, la venta hay algunos municipios que tienen algunos terrenos en los cuales tienen árboles forestales, digamos, ¿ah? Que por ahí iría incluido este concepto de activo biológico. Bueno, también aparece, si teníamos antes, ¿no es cierto?, la venta de propiedades de inversión, la venta de activos biológicos. Por otro lado también aparece los costos de venta de propiedades de inversión, ¿ya?, que son los valores que aparecen en el libro de los bienes y que en definitiva es para determinar, vamos a hablar en términos más comerciales, más privados, ¿no es cierto?, es la utilidad o excedente que se puede generar entre, ¿no es cierto?, entre el costo de venta y el valor de venta del bien, ¿ya? Y también aparece otros gastos patrimoniales también, comprende los gastos no contemplados en las otras clasificaciones, las cuales, ¿no es cierto?, da la posibilidad de poder incorporarlo también. Cuentas que se eliminan, ¿ya? Pero aquí hay que enfocarlo desde un punto de vista, digamos, general, ¿ya? Estamos hablando del gobierno central, de las entidades públicas, ¿ah? Obviamente que aparecen acá también incorporadas las municipalidades, pero hay cuentas acá que no tenemos, ¿no es cierto?, no tiene participación la municipalidad, ¿ya? Pero en todo caso, esta es la modificación, ¿no es cierto?, la eliminación de cuentas que se han considerado en el nuevo plan de cuentas. Por ejemplo, la 115.05.03.008 del gobierno regional, que corresponde a ingresos presupuestarios, ¿no es cierto?, las letras hipotecarias, los hipotecarios,
por anticipo, por cambio de residencia, ¿ya? Que de igual forma acá igual afectaría a los municipios, porque esto podríamos revisarlo también en lo que establece el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, ¿cierto? Otros activos financieros, ¿no es cierto? Hipotecarios por cambio de residencia, que son, ¿no es cierto?, las cuentas presupuestarias, la estimación de deudores incobrables, no sé, también se elimina, los deudores de dudosa recuperación, que también muchos municipios la han utilizado respecto de aquel análisis que han hecho previamente para determinar cuáles son aquellos bienes, ¿no es cierto?, aquellos deudores que nos resultan de dudosa recuperación. También los deudores de cobranza judicial, otros gastos anticipados, también los bienes excluidos, también se eliminan dentro del plan de cuenta. Las instalaciones también se sacan del plan de cuenta, y obras de infraestructura, ¿ya? Estas son las cuentas, ¿no es cierto?, que se eliminan del plan de cuenta. También tenemos las obras de arte, ¿ya? La biblioteca, museo y similares, las propiedades mineras, los bosques naturales. Acuérdense que los bosques naturales pasan a formar parte de los activos biológicos, ¿ya? Los terrenos en leasing, bienes de uso en tránsito, obras en construcción, depreciación acumulada de instalaciones, depreciación acumulada de otras obras de infraestructura. ¿Esto por qué? Porque estas cuentas, instalaciones, obviamente que se eliminan, aparecen eliminadas, por lo tanto no debiera existir tampoco la cuenta de depreciación acumulada de instalaciones, como tampoco debiera aparecer la cuenta de depreciación acumulada de obras de infraestructura. Bienes por clasificar también, ¿no es cierto?, se eliminan. La utilidad diferida por venta asociada al leaseback, ¿ya? Y la pérdida también por venta asociada al leaseback, la aplicación de gastos de proyecto. Cuentas que se eliminan, ¿ya? Las cuentas de pasivo, ahí están clasificadas, ¿no es cierto?, todas las que parten con el código 2, los hipotecarios, ¿no es cierto?, la 215-3202, la 215-3207 por anticipo por cambio de residencia, la 22-122, obligaciones por construcciones de estacionamiento subterráneo, la 221-23, evaluación de obligaciones de construcción de estacionamiento subterráneo, la 222-201, pasivos por clasificar, y la 22-401, provisiones. Dentro de la patrimonio desaparece, ¿no es cierto?, la cuenta de detrimento en bienes, que tiene otra nomenclatura, ¿ya? A ver. Luego las cuentas de ingresos patrimoniales, ¿no es cierto?, desaparecen la cuenta de fondos mutuos, otros títulos y valores, venta de bienes excluidos, ¿ya? Porque aparecía, ¿no es cierto?, en el antiguo plan de cuenta aparecía bienes excluidos, ¿ya? Entonces, bueno, existía la posibilidad de venderlo, obviamente que había que considerar el costo de bienes excluidos, como también hay que considerar, si los vendemos, el valor de venta de los bienes excluidos. Luego desaparece la cuenta 46.301, actualización de bienes, ¿ya? Y la 46.367, ¿no es cierto?, ajuste los ingresos patrimoniales de años anteriores. En la cuenta gastos patrimoniales desaparecen, ¿no es cierto?, los gastos por leasing, costo de venta de cuotas de fondos mutuos, costo de venta de otros títulos y valores, costo de venta de bienes excluidos, ¿ya? Que ahí aparece, ¿no es cierto?, aparecía la venta, ¿no es cierto?, que la vamos a ver ahí, que aparecía por acá, ¿no es cierto?, la venta de bienes excluidos, acá aparece, ¿ya? Por lo tanto, si aparece, ¿no es cierto?, desaparece los bienes excluidos que desaparecen de los activos, automáticamente, ¿no es cierto?, deben desaparecer respecto de las cuentas patrimoniales por las operaciones comerciales que se puedan hacer con estos bienes, ¿ya? Luego tenemos otros gastos, la actualización de obligaciones, la actualización del patrimonio, ¿ya? Aquí desaparece, ¿no es cierto?, lo que es la revalorización anual del patrimonio. Ya no sé si ustedes se fijan, ya no va a haber actualización de bienes, digamos, ¿ah? Desaparece, ¿no es cierto?, la cuenta pérdidas por venta asociada al leaseback, los castigos de bienes financieros, los ajustes a los gastos patrimoniales de años anteriores y los costos de proyecto, ¿ya? Vamos a ver acá
Vamos a hacer algún refresh de las materias pasadas, ¿ya? No sé si de los que están conectados le puede dar lectura a la primera pregunta. Alguien que le dé lectura a la primera pregunta para que la analicemos. Los bienes ¿Sí? de uso no deseables comprenden los bienes de uso que por su naturaleza sufren disminución en su valor por desgaste y que pueden estar sujetos a deterioro. ¿Es verdadero o es falso? Es Falso. enunciado. ¿Por qué es falso? Falso. ¿Ya? ¿Por qué es falso? Porque los bienes de uso no depreciables no sufren desgaste, como por ejemplo los terrenos. Correcto. O sea, este enunciado sería falso, ¿cierto? Los bienes de uso, dice no depreciable, comprende los bienes de uso que por su naturaleza sufren disminución en su valor por desgaste. Aquí ya hay una contradicción, ¿no es cierto? Que estamos hablando de bienes de uso no depreciable, ¿ya? La segunda pregunta, alguien que le dé lectura. ¿Quién que le dé lectura? Los bienes ¿Ya? de uso comprenden los bienes muebles e intangibles de larga duración. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Ya? ¿Por qué es falso? La duración no es un criterio para definir Claro, bien. va a depender del criterio, ¿no es cierto?, de la vida útil que se les pueda otorgar a estos bienes, ¿sí o no? Por lo tanto, podríamos decir que es alguien que me responda. ¿Qué podríamos decir? ¿Que este enunciado es verdadero o falso? Para mí es falso. ¿Ya? ¿Quién más opina que es falso este enunciado? ¿Y por qué? No se mencionan los bienes inmuebles tampoco. Claro, podríamos decir que los bienes inmuebles son más de larga duración, ¿cierto? Hay consenso que es falso, ¿no? Recibo opiniones, recibo comentarios. Que los bienes de uso no comprenden, no incluyen los intangibles. Ujú. ¿Ya? Por ejemplo, claro, podríamos decir, podríamos decir que es falso, ¿no es cierto? Porque dice que los bienes muebles de larga duración, ¿no es cierto? Los bienes muebles de igual forma tienen cierto nivel de vida útil, ¿cierto? No son de larga duración, ¿ya? Entonces podríamos decir en principio que podría ser falso, ¿cierto? ¿Hay alguien que opina diferente? Profesora, hay algunas alumnas que están sin micrófono y dicen que no tienen micrófono, así que no le pueden responder. Ah, ya, Sí, pero ya, hay varios alumnos que pueden, sí, tienen todos sus micrófonos ahí que lo pueden activar en cuanto ya. lo deseen. Podríamos en principio que podría ser falso, ¿cierto? Porque podría ser una contradicción, porque los bienes muebles, ¿no es cierto?, tienen ciertos niveles de vida útil determinados. No son generalmente de larga duración. ¿Ah? Generalmente los de larga duración son los bienes
inmueble, obviamente, y los terrenos. ¿Ya? Ya, veamos la número 3. Alguien que le dé lectura a la número 3. Los bienes de uso leasing comprenden los bienes de uso en leasing, de acuerdo con lo ¿Ya? establecido en los contratos de arrendamiento de bienes con opción de compra, leasing financiero que se suscriban para tal efecto. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Ya? ¿Quién más dice que es verdadero? ¿Quién más dice que es verdadero? Verdadero. ¿Sí? Bueno, podríamos decir que es verdadero, ¿no es cierto? Porque claro, cuando nosotros hacemos un leasing, ¿no es cierto? Bienes de uso con bienes del uso en leasing, de acuerdo con lo establecido en los contratos de arrendamiento de bienes con opción de compra. Generalmente hay un contrato, ¿no es cierto?, que tiene las características de arrendamiento, pero con opción de compra, ¿ya? Y una vez que, ¿no es cierto?, se cumple el periodo del contrato, ¿no es cierto?, queda generalmente, cuando se opta por la opción de compra, queda en poder de, ¿no es cierto?, de la entidad quien ha suscrito el convenio o el contrato de leasing, ¿ya? Y cuando habla de leasing financiero, ¿no es cierto?, se supone que hay una entidad financiera que está, ¿no es cierto?, otorgando un crédito y el cual obviamente está, ¿no es cierto?, recargando dentro de ese crédito una tasa de interés. Por otro lado, ¿no es cierto?, los leasing para los municipios debe ser previamente autorizado por el Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Porque tiene que acreditar el municipio que tiene la capacidad financiera para qué, para pagar las cuotas durante el periodo que dure el contrato, ¿ya? Generalmente no se autorizan municipios que estén en niveles de endeudamiento alto, obvio, porque sería incrementar ese endeudamiento, ¿ya? Por lo tanto, podríamos decir que es verdadero. Alguien que le dé lectura al número 4. Los activos intangibles comprenden los activos identificables de carácter monetario y sin apariencia física que pueden ser adquiridos o generados internamente por la municipalidad. Ya, ¿verdadero o falso? Falso. Ya, ¿quién más dice que es falso? ¿Y por qué es falso? Son los no monetarios. Mm, mm, De carácter no monetario. ya, por ejemplo, a ver, ubiquemos Esto es un... verdadero, ¿Ah? es verdadero. A ver, veamos, por ejemplo, analicemos para que podamos entenderlo bien, para no dar la respuesta sin fundamento. ¿Qué tipo de activos intangibles tenemos? Identifiquémoslos. Busquemos algunos. Los derechos de agua, Ya, ya, perfecto, ¿no es cierto? Es un intangible. Ya. Los software. Los derechos de agua, yo los puedo identificar como activos, ¿sí o no? ¿sí? Sí, ¿no es cierto? ¿Son de carácter monetario? ¿Los derechos de agua tienen valor comercial, valor monetario? Sí, sí, claro. ¿Cierto? Sí. ¿Tienen apariencia física o no? No, No, ¿no es cierto? ¿Ya? Pueden ser adquiridos, ¿no es sí. cierto? O O generados generado, ¿está internamente. bien? Es Claro, verdadero eso. puede ser adquirido, ¿no es cierto? Porque yo puedo adquirir derechos de agua, ¿ya? ¿No es Ujú. cierto? ¿Sí o no? Sí, Ya. Eh, entonces podríamos decir que es verdadero, ¿cierto? así Verdadero. es. ¿Ya? Sí. Ya, esperemos un segundito, por favor. Vaya.
Ya entonces podríamos decir, ¿no es cierto?, que ese enunciado, ¿no es cierto?, es verdadero. ¿Ya? Pero, profe, de acuerdo a la resolución 3, dice que son de carácter no monetario. A ver, esperemos un segundito. Esperemos un segundito que vamos a ubicar la resolución. De tierra, una vía de río fue arrastrada por el agua. Las imágenes fueron capturadas este martes en el estado de Esperemos un segundito, vamos a ver acá. Vamos a ver los activos intangibles. ¿Qué dice? Claro. Lo que pasa es que aquí igual el enunciado es contradictorio, ¿cierto? Porque igual lo deja para pensar y meditar, ¿ya? Entonces dice, los activos intangibles son aquellos activos identificables, ¿ya? Perfecto, ¿no es cierto? De carácter no monetario, ¿ya? Ahí entramos, ¿no es cierto?, en la gran diferencia, ¿ya? Sin apariencia física, ¿no es cierto? ¿Ya? Claro, que pueden ser adquiridos o generados internamente por la municipal. Entonces, ¿dónde está la gran diferencia acá? De acuerdo al enunciado. La gran diferencia está en el... Si es monetario o no es monetario. Exacto, justamente. ¿Sí? A ver. Ahí está la gran diferencia, ¿no es cierto?, conceptual de los activos intangibles. ¿Ya? Igual hay que tener súper claro respecto cuando vamos clasificando estas cuentas, cuando se presentan estas situaciones y poder clarificarlas. ¿Ya? Ya, entonces, por ese efecto, ¿no es cierto?, por el solo hecho de decir de carácter monetario, que es contrario a lo que dice la norma establecida en la resolución 3, que dice que no tienen carácter monetario. Lo que dice los bienes, los activos intangibles, ya. El número 5. Alguien que le dé lectura al número 5. La 4 sería falso entonces, ¿cierto? Para que Sí, sería falso. La 4 sería falsa. Absolutamente. ¿Ya? Ya, la número 5. Alguien que le dé lectura. El deterioro acumulado de activos intangibles comprende el monto acumulado de deterioro por la pérdida en el potencial de servicio futuro del activo intangible, adicional y diferente del reconocimiento de la pérdida por amortización. ¿Sería verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿cierto? ¿Ya? Porque aquí hay que distinguir entre lo que es la amortización y lo que es el deterioro, ¿no es cierto? El deterioro, la amortización es el hecho, ¿no es cierto?, del periodo que va acumulando ese bien, ¿no es cierto?, producto del... Aquí no vamos a hablar de desgaste, sino que vamos a hablar por el uso, sino que vamos a hablar por la obsolescencia que puede llegar a tener en algún momento dado ese bien intangible, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, es verdadero. Profesor, Dígame. tengo solo una consulta. Entiendo ya que la 4 es falsa por Sí. lo de carácter no monetario, que es lo que indica la norma de la NIC. Correcto. Pero, ¿a qué se refiere con monetario o no monetario en este caso específico? Porque se supone que debe ser susceptible de transformar en dinero. Claro, pero lo que pasa es que los activos intangibles, ¿no es cierto?, son de difícil, o sea, igual tienen un valor, ¿no es cierto?, pero Claro. son de difícil determinación monetaria. Por ejemplo, los derechos de agua, ¿cómo los valorizamos? ¿Ya? ¿Cómo decimos cuánto vale el derecho de agua? Costo mercado es lo único que tenemos. Exacto, entonces no tiene un valor monetario inmediato que pueda decir yo, mira, estos derechos yo los vendo en tanto. Lo que pasa es que voy a tener que determinar previamente qué valor le puedo dar, ¿no es cierto? ¿Ya?
y tiene que ver con una serie de características previas. No es un tema fácil de poder determinarlo, por eso habla en términos conceptuales que no es de carácter monetario, ¿ya? Ok. Como que no tienen un valor real, digamos, por decirlo de alguna Aceptable. manera. Exacto, ¿ya? Valor Por fijo, eso habla valor de fijo. carácter no monetario, ¿ah? Perfecto. Igual podemos valorizarlo de igual manera, ¿ya? Claro. Obviamente con los documentos y los antecedentes de respaldo, ¿ya? Porque en el fondo no es un tema que sea transable en forma normal, por decirlo de alguna manera. No sé si me explico, ¿ya? No es como vender un producto, ¿no es cierto?, que está en el mercado, ¿no es cierto?, y se transa en forma permanente y está ahí establecido, digamos, ¿ah? Por ejemplo, los derechos de agua se venden habitualmente en forma separada, en forma independiente, como un negocio. No, ¿no es cierto? ¿Ya? No. Pero sí, al momento de ser utilizado, en el momento de requerirlos, obviamente que voy a tener que darle un valor monetario, pero en el momento no tienen un carácter monetario, digamos, o sea, no, por decirlo de alguna manera, no, es difícil de poder asignarle un valor, ¿ya? Ya, y ahí tenemos toda la bibliografía de lo que hemos pasado y de lo que vimos hasta la clase anterior, ¿ya? Entonces ahora vamos a incorporar la nueva. Van a esperar un segundito para poder cambiar de imagen. Ya, vamos a... Ya vamos a partir hoy día, ¿no es cierto? No sé si se ve bien ahí, Silvia. Profesor, se ve bien. Ya. Me van a disculpar porque tengo cercano aquí mis perros, digamos, que están en el patio y les pido las disculpas si escuchan algún ruidito de perro, ¿eh? Por favor. Pero ya pasará, por el momento no. Sí, se escucha, profesor, que está ladrando detrás. ¿Ah? Se escucha que está ladrando detrás. Pero ahora ya Sí, no, ahora quedó en silencio. ahora quedaron en silencio. Sí, 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 al ratito, de repente cuando ven alguien extraño que llega por acá cercano sí, se enojan. sí. Ahora está bien, profesor. Avance nomás. Ya, Está perfecta la ya, presentación. ya, seguimos. Ya. Entonces, en el día de hoy, ¿no es cierto?, vamos a ver los temas principales características de la nueva normativa contable en el sector municipal, la resolución número 3 del 2020 de la Contraloría General de la República, la normativa específica de bienes de uso, activos intangibles, existencia y políticas contables, instrucciones de la primera adopción para el año 2021. También, ¿no es cierto?, vamos a ver las herramientas para la implementación de la NIC SP en municipalidades, la funcionalidad del plan de cuentas, ya las nuevas cuentas de activo
pasivos, ingresos y gastos patrimoniales. Cuentas que se eliminan, que en cierta medida ya los vimos, ¿ya? Y la última parte va a ser la preparación y presentación de los estados financieros. Forma de los estados financieros, relación funcional de los estados financieros, notas a los estados financieros. ¿Cuál es el contenido, ¿no es cierto?, de esta materia? ¿No es cierto? Tenemos ahí identificar los estados financieros con el propósito generales requeridos por la NIC SP, Contraloría General de la República. Y el contenido, tenemos los estados, elementos de los estados financieros, definiciones y criterios de reconocimiento y valorización de tales elementos, estados financieros con propósitos generales, formato de los estados financieros, relación entre los estados financieros, nota a los estados financieros. Acá nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Es obligatorio preparar los estados financieros? Bueno, las entidades del sector público deberán elaborar anualmente los estados financieros. Acá damos respuesta, ¿no es cierto?, a esta pregunta. ¿Ya? Dice que por el oficio de la Contraloría General 59.548 el 14 de diciembre del 2020, se imparten instrucciones al sector municipal sobre el cierre del ejercicio contable del año 2020. Plazo de presentación de los informes bajo el oficio 6820 del 2005 y sus modificaciones. Bueno, aquí hay que aclarar que toda la información contable hasta el 31 de diciembre del 2020 nos regulamos, ¿no es cierto?, por el oficio circular 6820 del 2005 de la Contraloría y sus modificaciones, ¿no es cierto?, en que dio instrucciones cuál era la forma del cierre, ¿no es cierto?, las actualizaciones, bueno, con toda la normativa que hasta esa fecha estaba vigente. Dicen, atención que las municipales a contar el 1 del 2021 comienzan a regirse por la NIC SP en diciembre del 2021 si imparten las instrucciones sobre la presentación de estados financieros. Las municipalidades forman parte del sector público, por lo tanto, estamos incorporados, ¿no es cierto? Acuérdense, cuando empezamos esta capacitación, las municipalidades están incorporadas dentro del sector público. ¿Por qué? Porque también están incluidas en el decreto ley, ¿no es cierto?, 1263, Ley de Administración Financiera del Estado. Y ahí establece, ¿no es cierto?, el sistema contable y es obligación de la Contraloría determinar o llevar la contabilidad general de la Nación. ¿Ya? Por lo tanto, estamos, ¿no es cierto?, frente a una obligación legal respecto de la preparación e información contable de las municipalidades. Y aquí tenemos el decreto ley 1263 del 75, que es la ley orgánica de la Administración Financiera del Estado, que habla del título de disposición general, ¿no es cierto?, en las que habla de todas las entidades públicas que están insertos y tienen la obligación, ¿no es cierto?, de regularse en materia financiera, en materia contable, en materia de administración de recursos públicos y administración de fondos, con la normativa que establece el decreto ley 1263 del año 75. ¿Ya? Bueno, aquí aparecen los grandes servicios públicos, la Presidencia de la República, el Congreso Nacional, el Poder Judicial. Bueno, aparecen los gobiernos regionales para cada una de las regiones, ¿no es cierto? Y acá aparecen las municipalidades dentro de los servicios públicos que regulan, ¿no es cierto?, el decreto ley 1263, Ley de Administración Financiera del Estado. Aparece el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no es cierto?, con cada una de sus departamentos, áreas, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, también, ¿no es cierto?, y aparecen todas las entidades públicas que están reguladas por esta normativa, ¿ya? Solo, ¿no es cierto?, respecto de la contabilidad pública, en términos técnicos, ¿no es cierto?, quedan fuera las empresas del Estado. ¿Por qué? Porque tienen una reglamentación diferente y desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista administrativo, son controladas, ¿no es cierto?, y reguladas, especialmente lo que tiene que ver con las normas contables, las normas que regulan el sector privado, ¿ya? De hecho, toda la normativa, ¿no es cierto?, de las empresas del Estado, en términos de relación laboral con sus trabajadores, están regidos por el Código del Trabajo, ¿ya? Es diferente a lo que regula el sector público, en el cual
¿no es cierto?, existe una serie de estatutos de los funcionarios. En el caso de las municipalidades, tenemos el estatuto administrativo que regula al personal municipal, ¿no es cierto?, que está contratado de planta contrata, honorarios, ¿no es cierto?, suplencia, reemplazo. Bueno, establece toda la normativa de cómo existe la relación laboral entre el municipio y los funcionarios. También establece esa normativa que estos funcionarios no están regidos por el sistema de negociación colectiva, pero sí están facultados legalmente para formar asociaciones de funcionarios. ¿Ya? Por lo tanto, hay una gran diferencia con el sector privado. También tenemos el sistema del Estatuto de Atención Primaria de Salud, que también es un estatuto específico para el personal regido de la atención primaria de salud municipal. ¿Ya? Obviamente con ciertas restricciones también, que no, o sea, no están sometidos, digamos, no existe la facultad de este personal regido por esta normativa para la negociación colectiva. Por lo tanto, en su relación laboral con el municipio, ¿no es cierto?, se regula por este estatuto, salvo la misma ley establece que esta normativa no deje, ¿no es cierto?, deje aspectos que tienen que ver con el personal, pero que no están regulados por ese estatuto, rige lo que establece la ley 18883, estatuto de los funcionarios municipales, en forma supletoria, ¿ya? Y hay varias materias ahí que tienen que ver, ¿no es cierto?, con temas que no están regulados en su estatuto, ¿ya? Y en aquellos aspectos que no están regulados, tenemos que remitirnos al estatuto municipal, a la ley 18883, ¿ya? Por ejemplo, ¿en qué materias no está regulada la parte? Por ejemplo, en materias de licencias médicas, ¿ya? ¿Cómo se regulan las licencias médicas? Otro aspecto que no está contemplado en el Estatuto de Atención Primaria tiene que ver con el procedimiento de los feriados, por ejemplo, ¿ya? Bueno, Los hay procesos disciplinarios. ¿Aló? ¿Sí? Los procesos disciplinarios también podría ser un ejemplo. Los procesos disciplinarios también, ¿ya? Todos los procesos disciplinarios del personal del sector salud no está regulado en su estatuto. Como no está regulado en el estatuto de ellos, ¿no es cierto?, supletoriamente se aplica la normativa del personal municipal, o sea, la ley 18883. Perfecto, me parece súper bien la acotación, ¿ya? Bueno, y hay otras materias, ¿no es cierto?, que también tienen que ver con aspectos que no están contemplados en su estatuto, pero que se aplica el estatuto municipal. Lo mismo ocurre con el sector educación, ¿no es cierto?, en los cuales ellos tienen su estatuto docente y también, ¿no es cierto?, hay normativa que le es aplicable a lo que establece el Código del Trabajo, especialmente aquellos funcionarios o trabajadores municipales que no tienen, ¿no es cierto?, las características de docente, o sea, los docentes de aula. Podríamos decir, por ejemplo, los inspectores de patio, ¿no es cierto?, no están regulados por el estatuto docente, sino que están regulados en materia de relación laboral con el Código del Trabajo. Como podemos ver, ¿no es cierto?, estamos frente a una diversidad de regulaciones con el personal. O sea, imagínense ustedes, tenemos 3 estatutos: atención primaria, estatuto docente y estatuto de los funcionarios municipales. Por lo tanto, ¿no es cierto?, tenemos que estar muy pendientes, especialmente cómo aplicamos todas estas normativas, dependiendo de dónde se desempeña cada funcionario y de acuerdo a las características y situaciones que se vayan presentando. ¿Ya? ¿Cuáles son los principales estados financieros bajo las NIC SP? Bueno, primero que nada tenemos el estado de situación patrimonial o balance general, ¿ya? Tenemos el estado de resultados, ¿ya? El estado de situación presupuestaria, el estado del flujo efectivo, el estado de cambio en el patrimonio neto y las notas a los estados financieros, ¿ya? Y esto está en el formato en el capítulo 4 de la resolución de la Contraloría General número 3 del 2020, ¿ya? Está, ¿no es cierto?, dentro de la normativa, ¿no es cierto?,
Estamos en el... ¿Cierto? Tenemos el balance general, ¿no es cierto? Y establece que el balance general dice presentarse de acuerdo al... Hay un formato especial que la resolución número 3 establece, ¿ya? En la cual, por ejemplo, por un lado coloca clasifica los activos por un lado, ¿no es cierto? Los activos corrientes, ¿no es cierto? Los activos no corrientes, y dentro de los activos corrientes tenemos, ¿no es cierto?, todos los ingresos, ¿ya? Por la parte de los ingresos, ¿no? Tenemos los recursos operacionales, ¿ya? Los bienes, ¿no es cierto? Y tenemos los otros activos corrientes. Hay toda una clasificación dentro de la estructura que debe contener el balance general. Acuérdense ustedes que desde el punto de vista conceptual, cuando hablamos de estado de situación patrimonial, nos referimos al balance general. Ojo, que también se producen muchas confusiones desde el punto de vista conceptual respecto a este tipo de informes. ¿Ya? Luego tenemos, no sé, bueno, el balance general está dividido entre los activos, pasivos y los patrimonios, ¿cierto? El patrimonio de las entidades. Y también está, ¿no es cierto?, dividido por, determina, ¿no es cierto?, los saldos y la distribución que corresponde a los activos y los pasivos, ¿ya? Y obviamente también las cuentas patrimoniales, ¿ya? Ahora, el estado de resultados, ¿no es cierto?, determina cuál ha sido la utilidad o pérdida, o podemos decir los excedentes o los déficits que está generando, ¿no es cierto?, el resultado operacional en la cual está inserto este informe, ¿ya? Tenemos, ¿no es cierto?, por un lado, los ingresos operacionales, las transferencias recibidas, ¿ya? Los ingresos por venta de bienes, ¿ya? Las rentas de la propiedad, ¿ya? Y otros ingresos, ¿ya? Y por otro lado, ¿no es cierto?, dentro de este concepto tenemos los gastos, ¿ya? Que son los gastos en personal, ¿no es cierto? Son los gastos de bienes y servicios de consumo, ¿ya? Y aquí se incluyen los costos de venta. Acuérdense ustedes que dentro de la nueva planificación de cuenta, ¿no es cierto?, aparece lo que son tanto la venta neta de bienes como la venta, ¿no es cierto?, el precio de venta de los bienes, ¿ya? No hay que olvidar que el costo de las ventas, desde el punto de vista conceptual, en el estado de resultados, va a ir registrado en los egresos. Mientras que las ventas, obviamente, van a ir registrados en los ingresos en el estado de resultados. Dudas, consultas respecto a esto. ¿No? Ya, seguimos entonces. Luego tenemos el estado de situación presupuestaria, ¿ya? Bueno, ¿a qué se refiere el estado de situación presupuestaria? Y aquí digamos, es importante aclarar, aquí se conjuga o se entrelazan, ¿no es cierto?, lo que es el presupuesto con la contabilidad, ¿ya? Porque cuando hablamos del estado de situación presupuestaria, estamos hablando de estimación de ingresos y gastos, pero también estamos hablando de hechos económicos reales, ingresos y gastos que afectan al presupuesto municipal, ¿ya? ¿Y cuál es la estructura del estado de situación presupuestaria? Bueno, primero que nada, tenemos un estado de situación presupuestaria de los ingresos presupuestarios, por un lado, y por otro lado tenemos los gastos presupuestarios. En el estado de situación presupuestaria, por el lado de los ingresos, tenemos los ingresos presupuestados iniciales, ¿no es cierto? Los ingresos presupuestados vigentes, ¿ya? Porque no hay que olvidarse que el presupuesto es una herramienta de planificación que es flexible, ¿ya? No es rígida. Y por eso que también dentro de la normativa
se establece cierta flexibilidad para el manejo presupuestario, obviamente con algún tipo de restricciones legales, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto? Tenemos por un lado los ingresos presupuestarios, por otro lado tenemos los gastos presupuestarios. Dentro de los ingresos presupuestarios, ¿no es cierto? Cuando ya se van produciendo los ingresos efectivos, los vamos registrando como ingreso devengado, ¿cierto? Y el ingreso devengado es el derecho que tiene el municipio a percibir ciertos valores o cierta determinación de valores, ¿ya? Que están establecidos obviamente en la legislación, especialmente lo que tiene que ver con la dictación y la vigencia del decreto de ley 3063 del año 75, ¿ya? Que establece los diferentes ingresos e impuestos municipales, ¿ya? Por lo tanto, no, el decreto de ley 3063 del año 79, rectifico, ¿ya? Que establece, ¿no es cierto?, gran parte de los ingresos presupuestarios, como también se incluyen aquellos ingresos que sin estar establecidos en el decreto de ley 3063, también están considerados en otras normas en las cuales hace la obligación de ciertos contribuyentes a pagar ciertos impuestos, derechos, contribuciones, ¿ya? Tenemos también, ¿no es cierto?, ¿qué nos indica el estado de situación presupuestaria? Nos indica, ¿no es cierto?, cuál ha sido el comportamiento presupuestario, ¿ah? Cómo hemos sido eficientes o no eficientes en, por un lado, en la recaudación de los ingresos, y por otro lado, respecto a los gastos, si hemos sido eficientes también en la aplicación de los gastos presupuestarios, ya hemos sido eficientes en términos de aplicar esos gastos, ¿ah? Le hemos sacado el máximo de rentabilidad. Ahora, dentro de este mismo estado de situación presupuestaria, ¿no es cierto?, que también nos va a indicar, nos entrega información clara y precisa respecto a que sí, ¿no es cierto?, se está produciendo superávit o déficit, ¿ya? Estamos hablando de superávit, ¿no es cierto?, cuando los ingresos presupuestarios son superiores a los gastos presupuestarios. Hay alguien que tiene un micrófono abierto, parece. Como cuando ocurre al revés, ¿no es cierto?, cuando los gastos presupuestarios son superiores a los ingresos presupuestarios, estamos frente a una situación de déficit presupuestario, ¿ya? Bueno, para eso permite este informe o este estado para ir determinando en forma fehaciente los niveles de cumplimiento entre ambos conceptos, entre los ingresos y los gastos presupuestarios. No sé si hay duda. Este es un tema recurrente, ¿no es cierto?, respecto de la información municipal, información presupuestaria. Profesor, yo tengo una duda. Dígame. Ya, porque el balance general y el estado de resultados nos muestran el resultado del ejercicio al finalizar. Correcto. ¿Sí? ¿Me escucha bien? Y lo escucho. Cuenta. Al finalizar el ejercicio contable nos muestran ¿Sí? el mismo resultado, que es pérdida o utilidad. Y por otro lado, el estado de situación presupuestaria también nos muestra un resultado que es déficit o superávit, y que ¿ya? Uno entiende que al finalizar el ejercicio, en consideración a que se llega a lo que efectivamente se percibió y a lo que efectivamente se devengó, el resultado debería ser similar. Es similar, pero no es el mismo, y yo lo estuve analizando y entiendo que es por los asientos de cierre. ¿Existe otra consideración por la cual los resultados son diferentes? Porque si yo veo el estado de situación presupuestaria, veo que finalmente son las mismas transacciones que van en el estado de resultados, salvo los asientos de cierre. Ya, pero aquí hay una gran diferencia. Acuérdense que aquí se produce, ¿no es cierto?, el complemento entre la información contable y la información presupuestaria, ¿ya? ¿Y dónde está la gran diferencia? Que en el estado de resultados y en la contabilidad general están todas las operaciones económicas, sean presupuestarias o sean extrapresupuestarias, ¿ya? Por ejemplo, en el estado de situación presupuestaria, ¿no es cierto?, en términos de ingreso y gasto, nosotros no registramos en este informe, por ejemplo, la administración de fondos, pero sí lo registramos en la contabilidad y me aparece registrado en el estado de resultados, ¿ya? No sé si me explico. Profesor, sí, entiendo. ¿Ya? Es por eso la gran diferencia que se produce. O sea, nunca, desde el punto de vista de análisis financiero, ¿no es cierto?, tenemos dos análisis que hacer.
Primero, el análisis de situación patrimonial, ¿no es cierto? O análisis financiero, en el cual voy a determinar a través del estado de resultado, obviamente el resultado que me ha generado el proceso contable o el proceso, digamos, de ejecución contable durante el año calendario, que empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Pero el estado de situación presupuestaria, ¿qué nos va a indicar? Nos indica cuál ha sido el comportamiento presupuestario, nada más. ¿Ya? Pues si ustedes se fijan, en el estado presupuestario solamente van las cuentas presupuestarias, ¿ya? ¿No es cierto? Las 115 y las 215, ¿sí o no? Si no me equivoco. Por lo tanto, tenemos otro grupo de cuentas que son netamente contables, pero que tienen incidencia en los estados de resultados. ¿Ya? ¿Queda clara la idea? Sí, gracias, profesor. Perfecto. Entonces, por eso, cuando uno hace análisis, ahí tiene que dejar en claro, ya, existe el concepto, ¿no es cierto?, que cuando yo saco la diferencia entre el ingreso presupuestario y el gasto presupuestario, es como el resultado del ejercicio. No, no es así. Lo que ocurre es que el estado de situación presupuestaria a mí me está dando cuál ha sido, ¿no es cierto?, el movimiento que ha tenido mi presupuesto. ¿Ya? Porque, por ejemplo, es como el presupuesto de caja en el fondo, ¿ya? ¿No es cierto? Cuando nosotros hacemos un presupuesto de caja, ¿ya? No todas las operaciones, ¿no es cierto?, contables van registradas en el presupuesto de caja, ¿ya? Porque el presupuesto de caja son los ingresos efectivos y los egresos efectivos. Pero desde el punto de vista contable hay operaciones que no tienen incidencia en la caja, ¿sí o no? Por ejemplo, cuando nosotros registramos la depreciación de los bienes, no hay movimiento de efectivo, ¿ya? Por lo tanto, no me altera, digamos, no tiene efectos en los movimientos, por decirlo de alguna manera, los movimientos de fondo, ¿ya? Pero sí es un registro contable, es un hecho económico que tiene que quedar registrado en el sistema contable y que tiene incidencia en los resultados, ¿ya? Pensando, por ejemplo, que la depreciación, ¿no es cierto?, es un gasto, ya desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista contable. Por lo tanto, ¿dónde me quedaría registrado esa operación? Va a quedar reflejado en mi estado de resultado, no el estado de situación presupuestaria. ¿Ya? No sé si me explico. Sí, claro, a eso yo me refería con los asientos de cierre, ¿Ya? que son los que sí van en el estado de resultado, pero no en el estado de situación presupuestaria. Exacto. Acuérdense ustedes Que eran las correcciones monetarias y claro, acuérdense ustedes que el estado de situación presupuestaria, las cuentas presupuestarias el 31 de diciembre quedan cerradas. ¿Ya? Mueren el 31 de diciembre el presupuesto respectivo. Por ejemplo, el presupuesto de este año va a morir el día 31 de diciembre del 2021, se cierra. Por lo tanto, pasan a formar parte todas esas operaciones para el próximo ejercicio. Y acuérdense ustedes que pasa en forma contable. Acuérdense ustedes que hacemos el cierre de las cuentas presupuestarias, ya las de ingreso contra las cuentas de cuentas por cobrar de ingreso presupuestario. Después las de gasto presupuestario, ¿no es cierto? Las tiramos, todas las que quedaron pendientes de gasto presupuestario, las tiramos a cuentas por pagar de gasto presupuestario. Por lo tanto, después cuando abrimos el ejercicio, ¿no es cierto?, cerramos esas cuentas de ingreso presupuestario y las tiramos, ¿no es cierto?, a la cuenta presupuestaria respectiva en ingresos por presidir en el caso de los ingresos. Respecto de los gastos, ¿no es cierto?, cerramos la cuentas por pagar de gasto presupuestario y se registra y se abre en el presupuesto del año siguiente, ¿no es cierto?, a la cuenta deuda flotante. ¿Ya? No sé si ahí queda clara la idea. Sí, gracias. Bueno, ya, muy bien. Estamos frente, ¿no es cierto?, al estado de flujos de efectivo. Profesor, Sí, dígame. una consulta. El estado de Sí, situación presupuestaria, sí, no sé si todavía está vigente que se tiene que enviar desagregado también, o sea, por cada unidad, cementerio, educación municipal y salud. correcto, exacto. Generan, por lo menos, ¿no es cierto? Ahora, lo que pasa es que el estado de situación presupuestaria, si ustedes se fijan, nosotros para ir ejecutando el presupuesto elaboramos, ¿qué informe elaboramos dentro de todos los informes contables? Informe ¿Qué agregado. No, porque el informe agregado va a lo contable y lo presupuestario.
Bueno, cuando nosotros ejecutamos el presupuesto, el informe que entregamos a la Contraloría respecto de la ejecución presupuestaria, nosotros enviamos el informe analítico de ejecución presupuestaria, ¿ya? Entonces, a ver, ¿cómo se produce todo este proceso? Lo que pasa es que nosotros, al principio del ejercicio, ¿no es cierto?, la Contraloría, dentro de la información que pide, es un informe administrativo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con un carácter presupuestario, en el cual nosotros les enviamos a la Contraloría el presupuesto inicial, ¿sí o no? ¿No es cierto?, donde entregamos, ¿no es cierto?, las cuentas desagregadas en algunos casos, en otros casos a nivel de ítem, etcétera, etcétera, ¿cierto? ¿Ya? Pero cuando nosotros vamos ejecutando el presupuesto, nosotros enviamos el analítico, pero esa información la procesa la Contraloría, y es por eso que en ciertas oportunidades, ¿cierto?, la Contraloría hace análisis presupuestario y en algunos casos nos indica, señores, mire, hemos hecho un análisis del presupuesto municipal y tales cuentas, ¿no es cierto?, se encuentran sobregiradas, o sea, se ha gastado más de lo que corresponde, por lo tanto, deben hacer los ajustes pertinentes. ¿Sí o no? ¿Le ocurrió a algún municipio? ¿Alguien que me lo comente? Sí, ¿Cierto? eso sucede cuando la cuenta está presupuestada a un valor y resulta que los gastos de vengado son superiores. Entonces la Exacto, Contraloría lo que justamente. dice que se tiene que subsanar haciendo una modificación probablemente. Correcto, haciendo el ajuste presupuestario respectivo a través de la modificación presupuestaria. Bueno, en ese caso, ¿no es cierto?, la Contraloría está en forma digital, ¿no es cierto?, está como efectuando el estado de situación presupuestaria, ¿ya? Nosotros lo vemos a través del balance de ejecución presupuestaria, ¿no es cierto?, que es un requisito que nos pide la Subsecretaría de Desarrollo, que la tenemos que entregar cada 3 meses, ¿cierto?, el balance de ejecución presupuestaria. Por lo tanto, ¿no es cierto?, aquí hay que distinguir en lo que es las operaciones presupuestarias respecto de las operaciones contables generales. Obviamente que dentro de las operaciones contables generales está incluido todo el proceso de registro, tanto de ingresos, de vengados y percibidos en el caso de los ingresos, y en el caso de los gastos, el gasto de vengado y el pago respectivo, ¿ya? Esas operaciones están insertas dentro del sistema contable. No así, ¿no es cierto?, la parte presupuestaria, que es como complementaria al sistema contable, ¿ya? Mientras nosotros ejecutamos presupuestariamente los gastos de ingreso y gastos presupuestarios, estamos afectando el presupuesto. Pero después, luego, cuando hacemos el cierre, reconocemos, ¿no es cierto?, contablemente las operaciones que quedan pendientes de un año para otro, ¿ya? Por lo tanto, ahí está la diferencia. Por eso se produce, habla ahí de la integración contable y presupuestaria, ¿ya? Porque integra en todos estos registros, en todo este proceso, la contabilidad pura, ¿no es cierto?, con su estructura patrimonial, activo menos pasivo igual que patrimonio, ¿no es cierto?, integra lo que es el proceso presupuestario, ¿ya? Luego tenemos, ¿no es cierto?, no sé si hay otra duda respecto a esto. Bueno, es por eso que también el sistema de control presupuestario permite hacer registros con signo negativo. Es el único sistema, ¿no es cierto?, que permite que nosotros podamos, cuando hacemos ajuste presupuestario, lo hacemos con signos negativos, ¿ya? Ojo con eso. Y eso está establecido también en la normativa contable. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Ya, seguimos. Luego tenemos qué estado, qué informe, ¿no es cierto? Tenemos el otro informe que es el flujo de efectivo, ¿ya? ¿Cuál es el concepto de flujo de efectivo? ¿Ya? Bueno, el concepto de flujo efectivo tiene que ver, ¿no es cierto?, con todas las operaciones que en definitiva han reflejado movimientos de fondos, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál es el concepto de estado de flujo efectivo? Dice, la información sobre los flujos de efectivo proporciona
proporciona a la municipalidad y a los usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la municipalidad para generar efectivo por un lado y equivalente al efectivo, así como la necesidad de utilización de esos flujos de efectivo que ésta tiene, ¿ya? O sea, estamos hablando de flujo de efectivo, ¿ya? Los equivalentes al efectivo se tienen con el fin de cumplir con los compromisos de pago a corto plazo, más que para su inversión u otros fines. Para que una inversión se considere como equivalente al efectivo, debe poder ser fácilmente convertible en una cantidad determinada de efectivo y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor. Por tanto, una inversión será un equivalente al efectivo cuando tenga un vencimiento próximo, por ejemplo, 3 meses menos desde la fecha de adquisición. ¿Ya? ¿Qué es lo que identifica el estado de flujo efectivo? Las fuentes de entrada de efectivo. ¿De a dónde se generaron los ingresos? Aquí estamos hablando netamente efectivo. No, aquí no estamos mezclando, digamos, otro tipo de concepto, solamente el efectivo. Y cuando hablamos de efectivo, hablamos de, digamos, lo asociamos mucho a lo que es la caja. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que identificar acá en los estados de flujo efectivo? ¿Cuáles fueron las fuentes de entrada de efectivo? ¿Por qué se generaron esos ingresos de efectivo? ¿Ya? En el caso normal, ¿no es cierto? ¿Por qué se generan los efectivos en el sector municipal? ¿Algún concepto? La recaudación de circulación. Claro, ¿no es cierto? La recaudación de los permisos de circulación. ¿Qué otra fuente de efectivo tenemos como ingreso? Patentes municipales. Las patentes municipales, ¿no es cierto? Bueno, y todos los ingresos que se generan y que se transforman en efectivo. ¿Ah? Los vencimientos de patentes, ¿no es cierto? Los vencimientos de los derechos de aseo, los permisos de circulación, ¿no es cierto? Los flujos que se generan por el aporte del Fondo Común Municipal, ¿no es cierto? Los flujos que se generan por la participación en el impuesto territorial, ¿ya? Los flujos que se generan por la aplicación de multa por parte del juzgado de policía local, etcétera, etcétera, tiene que ver con todas las fuentes de dónde provienen, ¿no es cierto?, los ingresos, ¿ya? Y por otro lado, si hablamos por el lado de los gastos, porque cuando hablamos de flujo efectivo, estamos hablando de ingresos de efectivo, y por otro lado también estamos hablando de gastos de efectivo, o sea, el desembolsamiento del dinero que se ha generado durante el periodo, ¿ya? También tenemos que ver las partidas en que se ha gastado el efectivo durante el periodo sobre el que se informa, ¿ya? Ahora, generalmente se utilizan conceptos globales para determinar, ¿no es cierto?, por dónde salieron las platas, ¿ya? Por ejemplo, ¿no es cierto?, podríamos citar qué tipo de ejemplo nos genera desembolsos de efectivo. ¿Qué tipo de desembolso lo definimos como un desembolso de efectivo? O sea, nos sale plata de la caja. Pago a proveedores, pago de remuneraciones. Exacto, los pagos efectivos que se generan por concepto de pago de remuneraciones, por pago de proveedores, ¿no es cierto?, por transferencias otorgadas por el municipio a entidades públicas, privadas, ¿no es cierto?, los desembolsos que se han generado producto de ¿qué? De la ejecución de proyectos de inversión, ¿ya? Bueno, en el fondo, todos los egresos que signifique el desembolso de efectivo. Y en ese caso, ¿no es cierto?, el saldo del efectivo entre los ingresos y los egresos de efectivo, ¿no es cierto?, en definitiva tiene que ser igual al ingreso y flujo de gastos que se genere en el sistema contable, ¿ya? Porque toda esta información de los flujos son recabadas del sistema contable y tendrá que ser el mismo flujo de efectivo que contempla el sistema contable municipal. Salvo, ¿no es cierto?, excepciones en la cual de igual forma yo tengo que hacer las conciliaciones de manera tal de que por qué se producen discrepancias entre lo que aparece en lo contable versus lo que puedo yo determinar desde el punto de vista de los flujos de efectivo. ¿Ya?
En el fondo, ¿no es cierto?, el flujo efectivo, para poder verificarlo, tendré que sumar, ¿no es cierto?, las disponibilidades que se han generado o que están disponibles al 31 de diciembre de cada año, tanto de la gestión municipal, servicio de educación, servicio de salud, como también en el caso cementerio o menores en los casos que correspondan. ¿Ya? ¿Cómo se clasifican, ¿no es cierto?, los flujos de efectivo? ¿Cuál es la estructura que tiene el informe? ¿No es cierto? Bueno, tenemos que tener claro respecto del periodo de flujo que se informa, ¿ya? Y clasificarlos por actividades de operación, ¿ya? De inversión y de financiación, ¿ya? Y aquí hay un tema no menor, ¿ya? Que de repente igual se pierde como la perspectiva del registro y de la forma como tenemos que considerarlo. Por ejemplo, en el caso que un municipio pida un préstamo en un banco, lo autoriza el Ministerio de Hacienda, tiene toda la autorización y pide un préstamo en el banco, por cualquier razón, ¿ya? El banco nos proporciona, ¿no es cierto?, esos recursos para el financiamiento de un proyecto o para el financiamiento de alguna actividad. Desde el punto de vista del flujo efectivo, ¿cómo lo considero? Porque en el momento, ¿no es cierto?, lo estoy reconociendo como un pasivo, como una deuda. ¿Sí o no? A ver, alguien que me conteste respecto a esta pregunta. A ver, por favor, alguien que me dé una opinión por último, o que lo que piense respecto a esa situación. Nadie Tenemos, quiere responder. tenemos 42 alumnos en la Dos sala, personas profesor. conectadas. Por lo menos una, por último, alguien que opine, ¿ya? ¿Alguna opinión? ¿Ya? Que levante la manito, que escriba Sí, o que abra el micrófono ahí o que y dé conteste en el chat. Repita la pregunta, profe, la inquietud. A ver, yo tengo, obviamente enfocado desde el punto de vista del estado de flujo efectivo, ¿cierto? Si yo obtengo, soy una municipalidad, tengo todas las autorizaciones habidas y por haber para pedir un crédito en un banco, ¿ya? Por ese motivo necesito, digamos, financiar un proyecto, ya, lo autorizaron. Ese movimiento, ¿cómo lo considero yo desde el punto de vista, desde el punto de vista del estado de flujo efectivo? ¿Lo considero o no lo considero? ¿Lo considero? ¿Lo considero o no lo considero? Sí. ¿Ya? En la cuenta, y más encima el ingreso de la cuenta banco. Perfecto. ¿Ya? Todo concepto, ¿no es cierto?, de financiación, ¿ya?, lo cual implique ingreso o allegamiento de fondos que deban ingresar a la cuenta municipal, a la contabilidad, se va a considerar como un flujo de efectivo, cualquiera sea el origen del cual provenga, ¿ya? Por lo tanto, por eso habla acá, ¿no es cierto?, que hay que clasificar el origen de los ingresos en términos globales, ¿no es cierto? Como actividades de operación, por ejemplo, en el caso de actividades de operación tenemos obviamente los ingresos que se generan producto de los propios ingresos municipales, ¿no es cierto?, los que están establecidos en el decreto de ley 3063, ¿ya? De inversión, por ejemplo, ¿ya? También puedo registrar, ¿no es cierto?, todo aquello, tengo que registrar dentro de los flujos efectivos, todos aquellos ingresos que se generan producto de, ¿no es cierto?, de las rentas de inversión, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, si algún municipio, ¿no es cierto?, tiene inversión en el mercado de capitales, ¿no es cierto?, voy a tener que reflejar en mi flujo efectivo los movimientos de efectivo que se generen, ¿no es cierto?, los ingresos que se generen por ese concepto, ¿ya?
Por lo tanto, para la confección del estado de flujo efectivo, ¿no es cierto?, se debe utilizar el método directo para la preparación del estado de flujo. Es decir, se debe obtener el estado a partir de las cuentas que miden la variación de fondos, tanto sean presupuestarios y no presupuestarios. ¿Ya? Porque aquí el flujo es completo, no hay diferencia. No es porque solamente sea presupuestario, yo lo voy a registrar dentro de mi estado de flujo en ese estado. Aquí van incluidos todos los movimientos de fondos, ¿ya? Especialmente, hablando de movimientos de fondos, tiene que ver con, ¿no es cierto?, los flujos efectivos por los aportes que hagan algunas entidades públicas al municipio, por la entrega de fondos para su administración, también van incluidos en estos flujos efectivos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la norma así lo establece, independiente que sean presupuestarios o no presupuestarios, ¿ya? Y los no presupuestarios, por ejemplo, tenemos la administración de fondos, que nos llegan muchos fondos, ¿no es cierto?, provenientes de entidades públicas para la ejecución de actividades o programas o proyectos de inversión, ¿ya? No sé si hay alguna otra duda, consulta, opinión, aporte. Profesor, yo tengo más que nada una duda. Sí. Y a lo mejor a los colegas igual pueden aportar. Déficit presupuestario que podamos tener en los balances trimestrales. Sí. Que son a veces muy marginales. A diferencia de un déficit financiero, las implicancias del déficit presupuestario quiero entender que son benignas. ¿Ya? Y las de los déficits financieros. Frente a los déficits presupuestarios, ¿cuál es la condición que la Contraloría nos pudiera observar o hacernos un reparo? No así lo financiero, que sé que es complicado. Claro, o sea, es que también ambos son complicados, ¿ya? No es marginal, ¿ya? El déficit presupuestario, acuérdense ustedes que el presupuesto es una herramienta de control previamente establecida. Ahora, de igual forma, sí, se pueden producir holguras, tanto más o menos, ¿ya? Pero la idea es de que el presupuesto se cumpla en forma normal, ¿ya? Ahora, por eso existe, ¿no es cierto?, lo que se llama el control presupuestario. ¿En qué sentido? En el sentido que yo no, en definitiva, yo no puedo gastar más allá del presupuesto de ingreso, por ejemplo, ¿ya? Porque de lo contrario se me van a presentar los déficits presupuestarios, ¿ya? Es porque lo que yo planifiqué y respecto de lo que efectivamente se percibió no fue suficientemente con los compromisos y las obligaciones que contrajo el municipio, ¿ya? Por lo tanto tiene una incidencia importantísima, ¿no es cierto? Y eso, ¿no es cierto?, en cierta medida, de acuerdo a los dictámenes, de acuerdo a los pronunciamientos de la Contraloría, ¿no es cierto?, es mantener la sanidad financiera, ¿ya? ¿En qué sentido? En que nunca nos pasemos más de la capacidad financiera que tiene el municipio de cumplir con sus obligaciones, ¿ah? Más aún que hoy en día, ¿no es cierto?, existe la normativa respecto de que, ¿no es cierto?, debemos pagar dentro del periodo de los 30 días, ¿ya? Por lo tanto, eso cobra mayor valor también respecto del cumplimiento desde el punto de vista presupuestario, ¿ya? Ambos conceptos, ¿no es cierto?, me parece bien, ¿no es cierto?, el análisis que se hace desde el punto de vista financiero. Cuando hablamos del análisis financiero, vuelvo a repetir, estamos hablando del conjunto de todas las operaciones financieras que desarrolla el municipio, sin exclusión ninguna de nada, digamos. No excluimos en ese proceso de análisis todo el proceso presupuestario de ingreso, todo el proceso presupuestario de gasto, ¿ya? Incluimos, ¿no es cierto?, en forma integral la información para determinar cuál es el eventual déficit financiero que pudiese presentar el municipio. Pero cuando hablamos de déficit o superávit presupuestario, nos estamos remitiendo únicamente a lo que tiene que ver con el movimiento presupuestario, que obviamente que también tiene incidencia. ¿Por qué? Porque me va a incidir en la gestión global municipal. Por lo tanto, igual hay que tener el cuidado respectivo, hay que llevar en forma adecuada el control presupuestario de manera tal de no sobrepasarse, ¿no es cierto?, salvo excepciones, pero de igual forma, acuérdense ustedes que hay que hacer los ajustes pertinentes a fin de que las cuentas respectivas
no presenten, ¿no es cierto?, situación deficitaria. ¿Ya? Entonces, profesor, la salvedad podría ser cuando tenemos una sentencia ejecutoriada, porque ahí eventualmente si estamos obligados a pagar y no estaba... Exacto. ¿Podría? Sí, sí, lo escucho. Sí, ahí podría eventualmente ser. Exacto, sí, de todas maneras. Pero, acuérdense usted que la misma normativa, independiente que yo en ese momento me pueda sobregirar en ciertas cuentas por ese motivo, yo inmediatamente tengo que disponer, ¿no es cierto?, la redistribución presupuestaria. ¿Y eso que indica? Que no podemos presentarla con signo negativo. O sea, no podemos gastar más allá de lo que presupuestariamente puedo hacer. Y para eso existe digamos, todo el proceso de flexibilidad presupuestaria, de ir ajustando las cuentas. ¿Ya? Profesor. Sí. Y en el caso de que, por ejemplo, ya ahora que estamos en el mes de octubre y que falta poco para que termine el ejercicio, yo percibo que en la ejecución del presupuesto me doy cuenta de que los ingresos percibidos van a ser menores que los gastos. Lo aconsejable ahí sería hacer una modificación por menores ingresos, porque nunca he visto que haga modificaciones que rebajen... sí, por supuesto. Rebaje los gastos y que rebaje los ingresos, porque eso es lo que tendría que hacerse para poder mantener el equilibrio. Sí, de todas maneras, con la fundamentación pertinente, ¿no es cierto?, se puede hacer, si los ajustes presupuestarios pueden ser por menos o por más, ¿ya? Ajustar, ¿no es cierto?, en forma administrativa, en forma responsable del presupuesto, es ajustarlo a la realidad. Y eso hay elementos de juicio, pero más que suficiente, por ejemplo, en el caso que usted quiera disminuir, ¿no es cierto?, el presupuesto inicial, que es totalmente factible, obvio, ¿ya? Porque acuérdese usted que el presupuesto es una estimación a priori, que puede sufrir variaciones durante el periodo de ejecución presupuestaria, que podrían ser más o como podrían ser menos también, ¿ya? Por eso permite, ¿no es cierto?, todo este proceso, hacer el ajuste presupuestario pertinente, ¿ya? Tanto por más o como por menos. No sé si me explico. Y eso obviamente cobra importancia y relevancia. ¿Por qué? Porque podemos mantener un presupuesto, entre comillas, sano, digamos, desde el punto de vista financiero. O sea, nosotros le decimos anticipadamente quienes los que tienen que tomar la decisión, que son las autoridades. Señor alcalde, mire, la verdad que hemos tenido que disminuir el presupuesto por tal y tales razones, por tanto, los gastos tienen que circunscribirse a los montos que efectivamente establece el presupuesto, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno hace todas estas modificaciones presupuestarias, tiene los fundamentos administrativos, financieros y técnicos para hacerlo, ¿ya? Por lo tanto, es totalmente válido. Y esa es la idea de mantener actualizado el presupuesto vigente. Y eso en el momento cuando uno entrega la información, dentro de la información financiera dura de números, de igual forma uno puede poner notas explicativas cuando tiene que presentarlo al Consejo, por ejemplo, respecto de los ajustes presupuestarios que se han ejecutado durante el periodo que se informa y las razones por qué se hicieron tales modificaciones presupuestarias, que significó la disminución del presupuesto que originalmente había aprobado el Consejo Municipal. No hay que olvidar también que todas las modificaciones presupuestarias previo a su ejecución tienen que ser aprobadas por el Consejo, ¿ya? Por lo tanto, en el fondo es como un recordatorio respecto de las operaciones presupuestarias que se han efectuado o que se deban efectuar antes del cierre del ejercicio presupuestario, ¿ya? No sé si hay alguna otra consulta. Duda. Bueno, pasamos al otro tema, tenemos también el estado de cambio en el patrimonio neto. ¿A qué se refiere este informe? ¿Ya? Dice que el estado de cambio en el patrimonio neto tiene por objeto reflejar las variaciones directas al patrimonio en el transcurso de un periodo contable determinado. Incluye tanto el resultado del ejercicio como aquellas variaciones que por su naturaleza no deben formar parte del estado de resultados, ¿ya? Entre estas últimas se pueden destacar ajustes por cambio en las políticas contables, ¿cierto? ¿Ya?
se cambió una política contable de, ¿no es cierto? Voy a lugurar nomás, de evaluación de los bienes de uso, ¿cierto? Que me cambia completamente el criterio de cómo se están valorizando, ¿ya? Por ejemplo, el ajuste por corrección de errores, por ejemplo, errores de ejercicios anteriores. Generalmente cuando se hacen ajustes por corrección de errores que tienen una clara identificación que puede ser, obviamente puede ser una pérdida o puede ser una ganancia, ¿cierto? ¿Sí o no? Cuando yo hago corrección de errores, puede ser, no necesariamente puede ser producto de que quedó mal registrado un ingreso. También puedo, ¿no es cierto? Me puede significar que yo registré mal un ingreso por una cantidad mayor a la que correspondía. A lo mejor me equivoqué matemáticamente en determinar ciertos valores y contabilicé mal. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Eso significa que obviamente me altera el resultado de ejercicios anteriores, no me altera el resultado del ejercicio en el cual estoy informando tal situación. Por lo tanto, lo más probable es que me va a afectar el resultado acumulado de ejercicios anteriores, ¿ya? Es por eso que habla acá de estado de cambio en el patrimonio neto, ¿ya? ¿Cuál es el cambio directo que se produce, pero en forma indirecta que no afecte el resultado del ejercicio en el cual estamos, ¿ya? También, ¿no es cierto? Tenemos los ajustes por errores y también hay otros tipos de ajustes que podría homologarlo, que no están definidos, pero que a lo mejor podría afectarme en el ejercicio contable y presupuestario. Dice, el objeto de este estado es revelar la información que modifica el patrimonio de la entidad en un periodo determinado y que no está incluido en el estado de resultados y que corresponde a qué? A cada una de las cuentas partidas de ingresos y gastos del periodo, reconocidos directamente en el patrimonio. El resultado del periodo, los efectos de los cambios en la normativa contable y en la corrección de errores, ¿ya? El saldo de los resultantes de los resultados acumulados al principio del periodo y en la fecha del balance, así como los movimientos del mismo durante el periodo, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay que tener claro que todos aquellos cambios y modificaciones que pudiese tener el patrimonio, ¿no es cierto?, son aquellos que no están insertos dentro del resultado del ejercicio, pero sí alteran, ¿no es cierto?, el valor del patrimonio. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Duda? Ya, seguimos. Luego hablamos de las notas explicativas, ¿no es cierto?, de los estados financieros. Bueno, las notas explicativas de los estados financieros, ¿no es cierto?, también están consagradas en la resolución 3 de la Contraloría. ¿Qué dice? Las notas, que son revelación en realidad, ¿ya?, son parte integrante de los estados financieros y proporcionan información adicional que permite que los usuarios evalúen los objetivos, las políticas y los procesos que la entidad aplica para gestionar su patrimonio, ¿ya? Dice que las notas son descripciones, ¿ya? Son descripciones narrativas o desagregaciones de partidas reveladas en los estados financieros y contienen información sobre las partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en aquello, ¿ya? Claro, claramente no podemos definir, por ejemplo, me presentan, ¿no es cierto?, en forma global la depreciación de los bienes de uso, ¿cierto? Tanto. Pero ¿cómo llegamos a esa determinación? ¿Hubo algún procedimiento? ¿Hubo algún criterio? ¿Algún criterio que está previamente establecido? ¿Está establecido en un decreto, en una resolución, en un oficio? ¿En qué se fundamenta, ¿no es cierto?, ese criterio de evaluación o criterio de determinación? ¿Ya? Dice que las notas se presentarán de una forma sistemática, de acuerdo a las instrucciones sobre la preparación y presentación de los estados financieros. Obviamente, las notas explicativas tienen que ser en forma ordenada, ¿ya? Yo no puedo tirar, ¿no es cierto?, explicaciones si no tiene alguna correlación con la estructura del informe, ¿ya?
La información contenida en las notas ayuda a los usuarios a comprender mejor y situar en contexto la información financiera y no financiera, incluida los estados financieros, y mejora el papel de esto en el suministro de información útil a efectos de rendición de cuentas y toma de decisiones, obviamente, ¿no es cierto? Porque yo puedo ver los estados financieros, ciertas decisiones, ¿no es cierto? Ciertos montos, ciertas utilidades. Pero cómo llegué a obtener esas utilidades, o cómo llegué a lograr o poder determinar un déficit, una pérdida durante el periodo, ¿ya? Bueno, una forma de poder como desglosar un poco el contenido de estos informes financieros, obviamente está contenida en las notas explicativas, como por ejemplo, ¿no es cierto?, si el municipio tiene procesos de inversión, ¿no es cierto?, ¿cómo puedo determinar que esas inversiones resultaron positivas para el municipio? Obviamente se encuentran insertadas dentro de los informes contables, los informes financieros. Y en ese caso, ¿no es cierto?, va a tener que ir la nota explicativa, cuál fue la conformación de esas inversiones y cuál fue la rentabilidad que generó esa inversión, ¿ya? Que puede ser positiva o puede ser negativa. Y en ese caso vamos a tener información fresca respecto de qué decisión tomar en relación a ese tema. ¿Seguiremos invirtiendo en esas condiciones o tendremos que tomar la decisión de no hacerlo, ¿cierto? ¿Ya? A lo mejor me es más rentable, a pesar que va a ser algo totalmente, va como contrario al principio financiero, ¿no es cierto? Me convendrá más tener esos fondos durante ese periodo en la cuenta corriente que corriendo el riesgo, ¿no es cierto?, que se me generen algunas pérdidas y que se me disminuya también la inversión original, ¿cierto? Pero eso tengo que tener el análisis respectivo, tengo que tener la información complementaria para ir tomando decisiones. Ahora, respecto del sistema de apreciación, tengo que tener claridad y quedar establecido cuál es el criterio que se va a utilizar para la determinación de la depreciación, ¿cierto? También cuál es el criterio que vamos a determinar para los efectos de poder determinar en qué forma y en qué condiciones vamos a determinar que un bien de uso pueda tener un deterioro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque siempre, ¿no es cierto?, los estados financieros, cuando se presentan, siempre se presentan comparados, un periodo con respecto a otro. Por lo tanto, voy a tener que tener, aparte de esa comparación y de ese informe que me entrega la operación, también información adicional para poder tomar las decisiones respectivas de ciertos hechos económicos que ya ocurrieron, pero que yo pretendo que esos hechos económicos no se vuelvan a repetir y que, en definitiva, en vez de rentarme pérdida, me renten utilidad. ¿Ya? ¿Hay dudas? ¿Consultas? No sé, Silvia, ¿estamos en la hora ya o no? Porque ahí pasaría otro. No, está perfecto. Podemos ir ahora al break. Déjame ver aquí, hay algo en el chat. Déjame ver un poquitito, a ver qué dice aquí. En el chat comentan... Oh, hay otra cosa aquí. José Rodrigo Torres. ¿Te lo puede ver? Sí. Sí, a ver. Digo... ¿Lo podemos retomar al regreso? ¿O? Sí, a ver. Sí, Diego Torres, estimado, se lo mencionado el déficit presupuestario como de menor importancia al financiero, así que para Contraloría el concepto se aplica vinculado a cumplimiento del principio de sanidad y equilibrio presupuestario en la aprobación del presupuesto municipal por parte del Consejo y de su modificación. Artículo 60, perfecto, sí. E inciso tercero de la ley 18.693. Déficit que advierta la unidad de control en la examinación trimestral del programa de ingresos y gastos municipales ante el Consejo, inciso primero del artículo 81. Perfecto, sí. Déficit de la ejecución presupuestaria anual al 31 de diciembre de cada año que daría lugar a responsabilidad solidaria del alcalde y los concejales, obvio, y eso está establecido en la ley. Reclamable mediante acción pública, inciso segundo del artículo 81 de la ley 18.695. Súper bien, ¿ya? Me parece muy bien, don Rodrigo Torres, usted de Antuco, me parece súper bien, ¿ya? Ya, regresamos. ¿Les sirve? Regresamos en 15 minutos. ¿Aló? Sí, dígame. No, es que antes de la salida, lo que señalé en el chat es el dictamen 14.145. ¿Ya? Está explicado todo lo que entiende Contraloría sobre
el concepto de déficit Sí, y de correcto. superávit. Exacto, justamente. Tengo entendido que es del año 2018, por ahí, creo. ¿Sí? 2019, mitad del 19. 2019. Correcto, sí. Sí, es un instructivo reciente, que lo pueden aplicar los municipios, o sea, hay que aplicarlo porque ahí viene toda la metodología, cómo determinar el déficit presupuestario, el déficit de caja, el déficit trimestral, el déficit anual, ¿no es cierto? Entonces, es importante que lo tengan todos los municipios y lo apliquen, ¿ah? Y de esa manera pueden ir controlando si tienen disponibilidades, ¿no es cierto? O no tienen disponibilidad. ¿Ya? Ya. Volvemos en un ratito más entonces. Muchas gracias.